Y bueno, hemos estado hablando hasta ahora sobre el mandamiento y estamos hablando en las misiones también, el mandamiento que el Señor nos ha dado de ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Qué bonito que haya gente que no necesite que le pase lo que le pasó a los apóstoles, que los apóstoles tuvieron que ser esparcidos para que fueran a predicar el evangelio. Qué bueno que nosotros que estamos en paz, como bueno, gracias a Dios, estos hermanos de Estados Unidos que están allá y en otros países, que en lugar de ser esparcidos, ellos por su propia voluntad han ido a llevar este evangelio sin necesidad de que Dios los saque corriendo para que se vayan para otras partes, ¿no? Imagine que venga una inseguridad bien tremenda aquí en México y que todos tengamos que salir corriendo de aquí porque no fuimos a llevar el evangelio y terminemos viviendo en Colotlán huyendo. Y allá sí tengamos que ir a predicar, ¿verdad? Entonces lo bueno es hacerlo por nuestra propia voluntad, ¿amén? Entonces ese es una misión, por eso se llama misiones, la misión de predicar el evangelio. Es un deber predicar el evangelio, es una obligación predicar el evangelio, amén. El que hablamos de desobedecer al Señor, pero desobedecer al Señor es no predicar, porque el Señor Jesucristo lo mandó. O sea, ese es como que leímos aquí en Santiago 4, versículo 17, el que ¿qué? El que sabe hacer ¿qué? ¿Y qué pasa? O sea, es un pecado. Conocer la palabra del Señor y no predicarla, no llevarla, no compartirla, es saber, porque muchos saben Biblia, llevan muchos tiempos, muchos años conociendo la palabra del Señor y sabe lo bueno y no lo hace, la Biblia habla de que eso se llama pecado. Amén. Entonces, hemos estado hablando sobre esa necesidad. Lo segundo es que se necesita el Espíritu Santo. Para eso, se necesita el poder del Espíritu Santo para que el evangelio tenga efecto, porque una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. Estuvimos hablando el jueves pasado. Amén. Significa que una cosa es que yo sea la autoridad y la cabeza, que Dios me haya puesto a mí en un lugar de autoridad, y otra cosa es que yo tenga el poder para ejercer la autoridad. Amén. Entonces, con este ejemplo les voy a hacer. El Señor a nosotros nos da la misión, pero también nos tiene que dar el poder para poder predicar, para que ese evangelio entre a la persona y haga el cambio. Eso es como, por ejemplo, si yo soy esposo y yo como esposo, por la palabra del Señor, tengo delegado la misión de ser la cabeza del hogar. Entonces yo soy la autoridad. Pero una cosa es que yo sea la autoridad y otra cosa es que mi familia me haga caso. Una cosa es que yo sea la cabeza y que mi esposa me quiera seguir. O sea que hay muchos que son autoridad, pero no tienen poder. Amén. Una cosa es que yo sea padre de familia o madre de familia y otra cosa es que mis hijos me obedezcan. Entonces quiere decir que la persona puede tener la autoridad, pero no tiene el poder. Y entonces cuando no hay poder, ¿a qué se recurre? A la fuerza. Entonces si mi esposa no me hace caso, le meto su tiestazo o no le doy pa'l chivo. O la trato mal. Mis hijos no me hacen caso porque ven que yo no les doy buen ejemplo, o sea, porque tengo la autoridad. Es que yo soy su papá, es que usted me tiene que respetar porque yo soy su mamá. Y el hijo dice, sí es mi mamá, pero mami, te falta. Entonces tiene la autoridad, pero no tiene el poder. Entonces se necesitan las dos cosas. Lo mismo pasa con la palabra del Señor, pasa con la predicación. Una cosa es tener la autoridad que Dios nos ha dado, porque dice que les dio autoridad para que llevaran esto, pero otra cosa es tener el poder de hablarle a las personas y de que las personas acepten a Cristo. Amén. Porque fíjese que eso dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo es el que convencerá, no nosotros, sino es el Espíritu el que convence, pero nosotros les tenemos que hablar. Entonces tenemos que decirle, la Biblia dice esto. Y el que tiene que hacer la obra en las personas del cambio no es nuestra persuasión, sino el que tiene que hacer la obra es el Señor, que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Uno le puede decir a la persona que es pecadora, adúltera y de todo, y la persona se puede ofender, pero si el Espíritu Santo le hace reflexionar a la persona y dice que Él pondrá las palabras en nuestra boca, eso dice la palabra del Señor en el momento. Amén. Y eso quiere decir entonces que esa palabra es la que hace que la persona cambie. Amén. Entonces, por eso se necesita poder. ¿Y por qué estamos hablando que se necesita poder? Porque Satanás no va a estar contento con la situación. A nadie le gusta que le quiten los clientes. ¿Sí o no? Usted tiene una tienda y de repente le ponen un Oxxo al pie. ¿Va a estar feliz?
Nadie quiere que le quiten los clientes. Satanás tampoco. No va a querer que le quiten a todo el montón de gente que tiene ahí de esclavos. Y por cada uno sí se enoja. Y como dice que es una batalla que es del bien contra el mal y una batalla que es contra principado y contra potestades, necesitamos estar bien armaditos para llevar esa palabra. Por eso hemos estado hablando sobre la importancia de saber qué es evangelizar y qué no es evangelizar. Para nosotros ir con las almas y predicarle lo que dice la Biblia y no lo que nosotros pensamos. Vimos varios puntos y uno de esos es que estamos hablando de que hay cosas en el evangelio que son buenas, pero que no son evangelizar. Es importante, no va a decir usted, porque dijimos una cosa, es que evangelizar no es invitar a la gente a culto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no hay que venir a culto, sino estoy diciendo que cuando usted invita a alguien a culto, no lo está evangelizando. Llevarle la palabra, predicarle el evangelio, es predicarle el plan de salvación. Amén. A la persona, hablarle de Cristo, testificarle de Cristo. Tampoco es importante que tengamos en cuenta que evangelizar no es predicar una religión. Es que somos cristianos. Es que somos de la IPUL. O tal religión o tal... No predicamos nosotros eso. Porque lo que tenemos que predicar es lo que dice la palabra del Señor. Amén. La gente va mucho en contra de eso. Ya que dice, no, pero la iglesia, mire lo que hizo. No, pues es que esa no es la iglesia. Esa era una organización que estaba aliada con el gobierno para hacer la maldad. Ah, pero es que mire que hay pastores. Bueno, pero es que los pastores no son Cristo. Pero es que mire la religión tal, los de la luz del mundo, no sé qué. Sí, pero es que no estamos predicando la luz del mundo, sino estamos predicando de lo que dice la Biblia y lo que dice Cristo. Deje todo lo demás allá y no se enganche usted con eso. Que los cristianos son protestantes. No nos importa si es catolicismo, protestantismo, bautistas. No, leamos la Biblia. Lo que dice la palabra del Señor y lo que vamos a predicar es lo que dice la Biblia. ¿Ven? Entonces tampoco vamos a vendernos a nosotros mismos, porque eso cae mal. Es que yo, y es que yo. Vamos a predicar es a Jesucristo, la obra que Él ha hecho en nosotros. Amén. Porque eso también es importante. Hay gente que se dedica a hablar de sí mismo. Y es que yo, y es que el Señor, y es que yo tengo, y es que ella. Y entonces no vamos a hablar ni de la iglesia, ni vamos a hablar de ninguna organización, ni de ninguna religión, ni tampoco de nosotros mismos. Entonces, todo esto, lo que el Señor nos ha dado, que es la iglesia. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué? Para crecer, ¿van bien? Para ser edificados. Va a tocar volver a predicar eso. Llevo como 2-3 semanas hablando. Nosotros nos congregamos para ser edificados. Cuando os reunís como iglesia, todo sea para edificación. Romanos 6. Amén. Muy importante eso. ¿Y por qué va usted a la iglesia? Le voy a preguntar, no, pero ¿y la iglesia? ¿Usted tiene una iglesia? Claro. ¿Y por qué vaya? Bueno, porque allá voy a aprender a ser edificado. Allá crezco yo espiritualmente. Amén. Entonces, eso lo que es la iglesia. ¿A quién le gustan los milagros? A mí me gustan los milagros. Yo quiero un milagro. ¿A quién le gustan las sanidades? Ahora sí, que bueno, no, claro, todos queremos ser sanos, no, es más una promesa del Señor, por su llaga fuimos sanados, todos queremos sanidad, sí queremos sanidad. ¿A quienes le gusta el culto y todos esos son beneficios de la salvación? Muy importante lo que le voy a decir. La iglesia el Señor se la dio ¿a quiénes? A los salvos. Amén. Una persona que no ha creído, que no sabe del evangelio, que no conoce a Dios, no puede apreciar la iglesia. Cuando la persona se da cuenta que la iglesia, el grupo de personas, son la esposa de Cristo, entonces dice, yo quiero estar allá. Mire, algo importante. Hermano, la iglesia, los milagros, todo el culto, las alabanzas, es un beneficio de los salvos. Una persona una persona que no le gustan las alabanzas, que no le gusta adorar a Dios, que no le gusta el culto, que no le gustan los hermanos, que no le gusta el pastor. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Será o no será salva? Es raro
Porque cuando uno se enamora del Señor, se enamora de todo lo que Él le da, y eso es lo que el Señor le da a uno. ¿Sí? Entonces es muy raro que alguien sea salvo y aborrezca la iglesia. Eso pasa mucho. Y mucha gente puede decir, no, es que yo también allá puedo. Eso lo cuestionaríamos por la palabra del Señor, porque eso no es posible. Amén. Obviamente que la persona que ha conocido a Dios desea convivir con sus hermanos, desea convivir, y así no sean lo que esperaba, ¿cierto? Eso es lo que le nace en el corazón, porque además somos los que vamos a estar eternamente con el Señor. Amén. Entonces, esto es el resumen de la ocasión pasada, pero vamos a entrar en materia, qué es lo que hay que predicar y en qué hay que discipular, porque dice la palabra del Señor que vaya y discipulemos a las naciones, bautizándolos, ¿cierto? Y dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándole todas las cosas que os he hablado. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero cuando dice la palabra de discipular, significa un proceso, significa una enseñanza, significa enseñarle a la persona las cosas. Amén. Y en ese sentido, tenemos que saber qué es lo que le vamos a enseñar, porque hasta ahora lo que he tratado es de motivarlo sobre la importancia. Hasta ahora. Pero todavía no hemos dicho que el evangelio es la salvación y la vida eterna, pero vamos a ir desmenuzando bien qué temas podemos hablar con cada uno de ellos. Amén. Entonces el principal tema del Señor Jesucristo es eso, la salvación y la vida eterna. Y para hablarle a la gente sobre la salvación y la vida eterna, tenemos que reconocer la importancia de la salvación. Y usted dirá, pues claro. Pero hay mucha gente que no entiende que la salvación es importante. O sea, hay mucha gente que no creen que necesitan ser salvos. Es más, usted pregúntese, usted está aquí porque usted sabe y usted quiere ser salvo, ¿sí o no? Bueno, mínimo eso. Pero si usted le pregunta al mundo, a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares que no creen, pregúnteles a ellos, ¿usted qué opina sobre la salvación? Así, pregúntele. Y verá que la mayoría le van a pensar que no necesitan ser salvos. Ellos no saben ni siquiera que existe la salvación para ellos. O ellos todos creen que van a ser salvos, no importa de qué forma. Amén. Entonces, usted se pone a hablarle sobre la salvación, sobre la vida eterna, pero si él no le importa, pues, ¿para qué se le enseña, verdad? Imagínese, por ejemplo, una persona que anda en un carro sin seguro. Y vamos a hablarle de que usted va a ir a venderle un seguro. Pero la persona piensa que no lo necesita. Y usted le habla del seguro, del precio del seguro, la financiación del seguro. Usted le habla de cómo se lo va a entregar y le va a hablar de todas aquellas cosas, pero no le habla de todos los testimonios y lo que ha pasado con todos los que se han despapallado en un carro por no tener seguro y que entonces después se quedaron sin vehículo porque se lo robaron. Entonces, claro, si la persona no le interesa porque no ha visto la necesidad, pues entonces no puede atender lo que usted le está hablando. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar? Por expresarle a la persona sobre la necesidad de la salvación. Amén. Comience por ahí. Entonces, tenemos que tener claro que la mayoría de personas no saben sobre su importancia. Por ejemplo, la mayoría de la gente cree que no necesita salvación, porque mucha gente cree en la posibilidad de que nosotros somos como los animales, que nos vamos a morir, nos van a comer los gusanos y que esto se acabó. Si es la creencia popular, yo creo que es la más popular. La gente cree que se murió y que todo se acabó. Entonces ese es el primer problema. Entonces, por eso la gente el mundo está tan podrido y está tan dañado porque el dicho de la gente es vivamos el hoy, vivamos el ya, disfrutemos lo más que podamos. Y hay un versículo que dice en la palabra del Señor que es el estilo de vida del mundo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, hasta los cristianos. Comamos ahora, que al fin y al cabo de algo nos vamos a morir. ¿Sí dicen así? Ay, por eso es que comemos. Ese es un dicho de hablar del presente, del ya. No pienses en mañana porque tú no tienes el mañana, tú tienes el presente. Vive el hoy. Bueno, la Biblia no es, ¿cómo se llama eso? No es, y las predicaciones de vive el hoy, disfruta hoy, son falsas.
Porque lo que el Señor nos enseña no es a vivir el hoy, sino a vivir hoy correctamente pensando en que después de la muerte hay una eternidad que nunca se va a acabar. Entonces, ese versículo que les estoy diciendo de comamos y bebamos está en Isaías 22, versículo 12. Y la consecuencia de pensar de esa forma, todo el que piensa en el hoy, en el ya y en vivir y disfrutar hoy, los muchachos piensan en eso. Bueno, Mike, aquí hasta los muchachos, eso es sorprendente, que yo creo que el Señor ha hecho una maravillosa obra, un milagro. Porque en la mayoría de parte de los jóvenes dicen, no, pastor, yo no me quiero bautizar, hasta hijos de hermanos, déjeme disfrutar la vida. Muchos dicen así, déjeme primero poder tener novios, novias, ¿cierto? Hay lugares donde los muchachos dicen, no, yo no me caso todavía, sino primero vamos a revolcar lo más que pueda y entonces ya cuando tenga 30, entonces ahora sí. Ustedes se les hace eso gacho, porque se les pide una forma mala, pero en realidad eso es lo que piensan muchos. Déjeme disfrutar el hoy, ir a la fiesta, tener muchos novios, novias y cuando ya, entonces ahí sí me convierto, ahí sí me bautizo. Ese dicho está en Isaías 22, 12, dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día llanto y a endechas y a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, ¿qué? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Cuál es la consecuencia de esa forma de pensar? ¿Qué dice el versículo siguiente? Esto fue revelado a mis oídos, a los oídos del profeta Isaías, de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué? El pensar en el hoy, en comamos y bebamos que mañana moriremos, es un pecado que Dios dice que no le va a ser perdonado a nadie hasta que muramos. Por eso todos nos vamos a morir. Por eso el Señor nos salva, pero de la segunda muerte, pero de la primera no, porque todos tenemos ese pensamiento de vivir el hoy, vivir el ya, de comer hasta que nos enfermemos, no nos importa, al fin y al cabo alguien verá por nosotros y miremos a ver cómo le hacemos. Y la Biblia habla específicamente, no habla de otros placeres, sino de la comida y la bebida, las carnitas y la coca. Traducido, André Díaz habla hoy. Sí, de ese pecado. Hoy miramos, ya mañana miremos cómo le hacemos. Amén, listo, seguimos. Entonces, en esa creencia, la primera, no necesitamos la salvación porque nos vamos a morir, por eso hoy aprovechemos, disfrutemos hoy la vida, disfrutemos el hoy, ya, el presente, y no importa lo demás. Y hagámosle a todo lo que se nos atraviese, a todos los placeres. Ese es un error de las personas, porque las personas no están pensando que después de la muerte hay una eternidad. Estoy hablando de mitos acerca de la salvación, que no se necesita porque todos nos vamos a morir y no hay más. Amén, listo. Segundo mito, que todos van a ser salvos y que no hay condenación. Esa es la otra. Unos piensan que se van a morir y hasta aquí se acabó. Otros piensan que todo el mundo, porque Dios es amor, Dios es bueno, y todos los que se mueren, todos van a tener salvación. Entonces, en esta creencia hay muchos. Por ejemplo, hay unos que no creen en la condenación y creen que van a encarnar en burros y en vacas. ¿Sí lo has escuchado? Sí, hay gente que cree que y nos los vamos a comer en carnitas. Amén. Entonces, ellos no creen en la eternidad, pero no en la condenación. Ellos creen que como usted se haya portado, va a salir en un chanchito o en una vaca en la India para que no se la coman. Amén. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no se necesita la salvación. Amén. Otro mito. Mire, este está mejor todavía. ¿Ustedes conocen los que se inmolan? Que se ponen una bomba. ¿Por qué se inmolan ellos? ¿A dónde van a ir en la eternidad? ¿A dónde? ¿Al cielo? ¿A qué? Eso, imagínense que ellos se quieren ir para el cielo. En el cielo Dios le va a dar un cuerpo transformado y le va a dar
70 vírgenes para una orgía eterna. Ah, porque ¿para qué las 70 vírgenes? ¿Para que les sirva el chocolatito? No. Obvio que las 70 vírgenes las quieren para tenerlas todas en su harem. Y en un cuerpo glorificado, imagínense que no se cansa. Y por eso se matan. Porque ellos se matan y piensan que derechito para el cielo. O sea, sí piensan en la eternidad, pero que van a ser salvos haciendo maldades. Amén. Listo. Otros son más románticos. Van a ser una estrellita. Entonces se van a ir y van a ser parte de una... Incluso uno ve en las tiras cómicas y todo, donde llegan y dicen que mire allá y allá está tu abuelita. Es esa estrellita. ¿Sí han escuchado eso? ¿O me lo inventé yo? No, sí está. Yo lo he visto en las películas. Listo. Otros, estos siguen siendo positivos. Dicen que hay dos lugares. Unos van directamente para el cielo con el Señor, no importa cómo hayan vivido. Y otros se quedan en un nivel más abajito, en el purgatorio. Y de ahí, pues con unas cuantas ofrenditas y misas, de ahí los van a sacar. O sea, sí creen en la eternidad, pero creen que todos van a ser salvos porque dicen todos somos hijos de Dios. Y leímos en un versículo hace tiempo donde dice la palabra de Dios que los hijos de Dios, sí dice, los hijos del reino, estamos hablando de eso, pues que fueron apartados a pesar de que eran hijos. Listo, sigamos. Otros van a ir al inframundo. ¿Se han visto las películas esas donde está el barquero y el barquero viene y le ponen 2 moneditas aquí en los ojos para el barquero? Eso mucho está en la mitología griega. ¿Sí o no? Entonces van en el barquero los va llevando, entonces hay que poner las 2 moneditas en los ojos. Luego también otros creen que todos, no hay condenación, sino que se quedan aquí en este mundo espiritual y que nos están viendo. Por eso vienen a comer pancito de muerto. Si es así o no, tienen un lugar muy romántico y toda cosa, porque ellos, y podemos llamarlos para que nos dé consejo. Abuelita, ¿dónde está la huaca? ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde dejó mi abuelo las monedas de oro? ¿Sí? ¿Sí o no que todos estos creen, la mayoría de gente creen en cualquier tipo de cosas de estas y que todos van a ser salvos, ¿saben? Pero lo que no creen es en la condenación. ¿Por qué no creen en la condenación? Porque la gente prefiere pensar en positivo. Pensar en que yo como hoy de todo y que no me va a pasar nada. O sea, queremos ser positivos, en que lo que hacemos no tiene consecuencias. Eso es lo que nosotros queremos pensar. Pero no, la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Es muy importante eso. Todo lo que nosotros hablemos tiene consecuencias. Todo lo que escuchamos, lo que vemos, tiene consecuencias en esta vida y en la otra. Amén. Entonces dice 1 Corintios 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Ojo con esto. ¿Qué dice? ¿Sí qué? Lo que Pablo está diciendo, mire, un concepto. Esto lo leímos en Isaías. Comamos y veamos que vayan a morir. Eso estaba en Isaías. Pablo está recordando esa misma versículo y está diciendo, si no hay resurrección de muertos, pues entonces sí, peguémosle a todo porque al fin y al cabo nadie va a resucitar. Pero como sí hay resurrección de muertos y como todos vamos a resucitar para juicio y como todos vamos a resucitar para un cuerpo transformado, uno glorificado y otro corrupto. Porque la Biblia habla del cuerpo incorruptible para los que creyeron en él. Pero no dice, pero el otro no va a ser cuerpo incorruptible. Dice que tiene un gusano que se lo come día y noche. Eso dice la palabra del Señor. Y que tiene un fuego que nunca se acaba. Eso dice la palabra del Señor. Entonces ya ahí ya estamos hablando del Evangelio. Sobre los mitos que hay y sobre decirles si hay resurrección de muertos. Todos nos vamos a morir. ¿Por qué todos nos vamos a morir? ¿Por qué? Voy a volverles a leer. Sí, pero ¿cómo pecamos? Isaías 22:13. Para que no se me vayan perdiendo. Todos vamos a morir porque comimos y bebimos pensando en que nos íbamos a morir. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. He aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, carnitas, pozole. ¿Cómo? Menudo. Listo, sigamos. Dice, y bebiendo vino diciendo, o sea, bebiendo vino, chelas, tequila, todo eso.
diciendo que comamos y qué, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos. Eso dice ahí. Y si quiere usted en la casa, léalo despacio. Este pecado de comamos y bebamos porque mañana moriremos, de pensar en los placeres. Hoy, ese pecado el Señor nos lo perdona, pero después de la muerte. Porque lo que Él quiere salvarnos a nosotros no es de la muerte en esta tierra, sino de la muerte segunda, que es cuando el Señor va a echar a Satanás, a la bestia, al anticristo, al falso profeta y a todos los demás que no creyeron en Él. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis, esta es la muerte segunda. ¿De qué nos salva el Señor? De la muerte segunda. De esta, todo nos va a tocar. Amén. Y siga comiendo para que sea más rápido. Y siga bebiendo. Amén. No hay problema, de todas maneras ese es el juicio que ya hay. Amén. Listo. Entonces, y está hablando que hay una resurrección y que de esa resurrección es de donde el Señor a nosotros, ahí es donde nos va a salvar, otros van a ir a perdición. Listo. Ahora, ¿qué es lo que ocasionó o por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué? Pues porque todo ser humano está condenado. ¿Y qué fue lo que causó la condenación? Pues entonces lo que causó la condenación es el pecado. Amén. Entonces vamos a hablar, porque luego usted pregúntele a las personas, ¿usted peca? Sí, claro. Sí, todo el mundo usted le pregunta que usted peca. Amén. Entonces, hablemos primero de lo que es el pecado. Primero que todo, el pecado es el causante de la condenación. ¿Qué es el pecado? Ahora, ¿por qué es causante de la condenación? Lo primero que todo dice el Señor, dice en su palabra, de que el pecado es causante de la condenación, primero que todo porque es justo. Ojo, porque es justo. Dice la palabra del Señor que es justo que todo lo que la persona haga le sea retribuido de acuerdo a lo que haya hecho. ¿Eso es justo o no es justo? Yo le pregunto, si usted va a un trabajo y usted trabaja sus 8 horas y hace bien su trabajo, ¿es justo que le paguen lo que acordaron? Claro, es lo justo, que le paguen por lo que hizo. ¿Sí o no? Y es justo que el día que usted no trabaja porque no va, que se lo pague el seguro, pero se lo paga menos. Pues es justo porque usted no fue, así estuviera enfermo, pero es justo, eso ya se lo paga el seguro. O sea, en realidad es justo que un muchachito que se porta mal y que no obedece, hay que meterle su chancletazo. Ah, pero si el muchachito va y lava la loza, justo dale un dulcecito, un abracito, aunque sea, si no hay plata. Es justo también. O sea, la justicia consiste en darle a cada uno lo que se merece. Entonces, si nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo, lo justo es que sea retribuido el bien y el mal. El pecado es hacer lo malo. Amén. Entonces, vamos a ver cosas injustas en esta tierra, que el Señor no se va a quedar con ellas. Cosas injustas como estas. Por ejemplo, ¿han oído de Hitler? Ese desgraciado mató un montón de gente y luego se pegó un tiro en la cabeza y ya. Y no sufrió ni nada. ¿Ustedes creen que es justo que este bandido que mató tanta gente se muera y se lo coma la tierra y no pase nada? Yo no creo que sea justo. Yo creo que se merece estar en el lugar más ardiente de todos. ¿Ustedes no creen? Claro, y encontramos mucha gente que le pasa eso, que es gente mala que ha torturado, ha matado, ha hecho mal a la humanidad y mueren felices, ¿no? Entonces, como no es justo eso, lo que Dios dice, estos me la van a pagar. No crean que muriendo se les acabó el problema. Han pecado, han hecho gravemente contra la humanidad. Estos están reservados un lugar especial para ellos. Amén. Entonces ahí va. Entonces, ¿sí me entienden por qué es justo la condenación?
Es justo porque si a cada uno dice la palabra del Señor que habrá un juicio donde a cada uno se le dará de acuerdo a lo que haya hecho. Y el que no esté de acuerdo con esto y el que diga, pues entonces que a Hitler lo pongan ahí con los angelitos. Acá ya se murió y ya arregló todo, pues sí. Y no, y hay otros que se la merecen. Los violadores de niños, los que tratan niños, viven bien aparte de todo lo que hacen. ¿Usted cree que es justo que se mueran y no les pase nada? Yo no creo. Fíjese que hay un capítulo en la Biblia que dice que se levantaron todos los que habían sido muertos por causa de todos aquellos que habían matado a muchos cristianos y se levantaron del sueño y le dijeron al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestras muertes? O sea, que esto de la justicia, ay pastor, pero qué odio que tiene en el corazón. No, esos se levantaron y le hablaron al Señor, ¿hasta cuándo juzgarás nuestras muertes? Así dijeron. Y el Señor dijo, acuéstese a dormir otro poquito, que más adelantito vamos a arreglar cuentas con todos ellos. Eso dice la palabra del Señor, léala y verá. Amén. Y durmieron un poco más de tiempo, eso está en Apocalipsis. Entonces eso es justo, mire, todos los torturadores, agarrar una persona, hermano, y fuera esa gente que se agarra, le arrancan las uñas, le parten los pies, le dan con un martillo y duran tiempo ahí, días, una persona haciéndola sufrir nomás. Y luego de repente alguien se lo encuentra y lo mata y se acabó. ¿Usted cree que es justo eso? No, lo justo es que el Señor los cuelgue y los tenga toda la eternidad ya. Claro. Por eso es que es justo. En una persona que uno va a evangelizar y dice, no, todo, ¿y usted cree que esto sea justo? Bueno, así como a ellos, que han hecho todo, es justo que se les cobre, entonces es comprensible entender que nosotros también hemos pecado y vamos a tener la justicia de parte de Dios. ¿Saben? Entonces, la parábola de Lázaro y el rico dice que murió Lázaro y murió el rico. ¿Y sabe qué fue lo que el Señor, Abraham le contestó a Lázaro, al rico? ¿Qué le contestó? Él hacía banquete con esplendidez todos los días, mientras en la puerta estaba Lázaro, aguantando hambre, enfermo y llevado. ¿Y qué dice que el Señor, qué le respondió a Lázaro? ¿Qué le respondió Abraham a Lázaro? ¿Qué le dijo? Tú en vida disfrutaste de todos tus bienes. Eso le dijo. Usted disfrutó ahí en la tierra. Y como usted disfrutó haciendo mal y haciendo pura fiesta, tomando y comiendo, y no le compartió al que estaba necesitado, y quién sabe qué tantas maldades hizo, ahora tú eres atormentado. Y Lázaro es consolado. O sea que eso es lo justo delante del Señor. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan 5:17, porque siempre lo vamos a aterrizar con la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? 1 de Juan 5, versículo 17. Toda injusticia que es pecado. O sea que está hablando de la justicia. ¿Cómo saber lo que es justo o lo que es injusto? ¿Cómo saberlo? Lo sabemos por las leyes. O sea, las leyes son los deberes que nosotros tenemos que hacer, pero nosotros no tenemos la ley de esta tierra, sino esta es nuestra ley. De acuerdo a esta ley es que vamos a ser juzgados. Amén. Aquí dice, nadie maltrata a su propio cuerpo. ¿Hablando de quién? ¿De quién? Acuerden que estoy enfermo. Hablando de la esposa, sino que la cuida. ¿Sí dice eso? Está hablando de la esposa. Nadie maltrata a su propio cuerpo, dice. Hablando de la esposa, que es como nuestro propio cuerpo, sino que la cuida y la alimenta. Eso está en la palabra del Señor. Entonces, cuando la persona maltrata de palabra, de obra y todas esas cosas, ¿qué está haciendo? Está haciendo algo injusto, porque la Biblia dice que eso no es justo. Amén. Y todo lo que está aquí en este libro, sobre todo lo que dice del Nuevo Testamento para acá. Amén. Listo. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, de acuerdo a estas leyes, en 1 de Juan 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues ¿qué? El pecado es la infracción de la ley. Entonces la persona dice, no, pero es que yo soy mejor que mi vecino. ¿Sí han escuchado eso? Yo soy mejor que mi hermano, yo soy mejor. No, es que no es de acuerdo al estándar ni al metro, sino es de acuerdo a este metro. De acuerdo a esta ley. Porque el que no cumple esta palabra, las leyes que el Señor dejó, entonces está hablando que es la infracción del pecado. Sigo yo con la parte importante de la versión romántica del pecado. Por ejemplo,
la gente no siente el pecado como algo tan malo, que no merecen juicio por eso, que no se les hace justo para ellos, porque claro, para uno es justo lo de uno, que le vaya bien a uno. O sea, usted pone a 2 niños y los niños nunca se ponen de acuerdo que es justo para ellos. Uno manda a lavar los trastes a uno y él dice, ¿por qué no lavamos fulano? Yo la lavé ayer. Entonces dice, no, pero yo también en la tarde. Y el otro dice, no, pero yo la lavé antier. Y comienza la competencia. A ver, nada justo, nada. Él con los empleados pasan lo mismo. ¿Y por qué a este le pagan más? ¿Y por qué a este le pagan menos? Y comienza ese debate en las empresas. Ese es un problemonón. ¿Amén? Entonces, hay una versión romántica del pecado en el mundo, que no pasa nada por pecar. Algo así como la salvación. Entonces, preguntas que tiene la gente. ¿Y quién no peca? Pues si todos hemos pecado, o aparte usted hipócrita. Allá en la iglesia van puros hipócritas que creen más santos. Sí, será así, ¿no? Esta es una versión, pero a mí me dice alguien eso, y yo no digo, no, pero es que yo no me santifico. Yo lo que digo, sí, claro, yo peco, pero tengo en cuenta de que eso lo debo de dejar. Mis hijos me agarran. Ay, papá, pero es que tú, y me acusan. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Ponerme al tiro con ellos? Yo les digo, no, tienes razón. Me arrepiento, Señor, y voy a dejar de hacer eso. Esa es la actitud. Pero no es decir yo peco y qué. Y además no me importa y lo hago y hagan de más lo que quieran. No, porque esa es la versión romántica del pecado, que es pecar no va a pasar nada. No, pecar sí va a pasar. Entonces es algo muy normal para la gente y además que dicen no vamos a dejar de hacer. Y eso es algo que no debe ser una actitud nuestra. Si yo peco y reconozco que algo está así y que yo tengo una tendencia hacia eso, Señor, quítame esto, yo tengo que dejar esto, ¿cómo no? ¿Sí? Y puede ser que me salga otro, pero no lo mismo, porque no puedo estar tropezándome siempre con la misma piedra. La versión romántica del pecado es que yo siempre me tiro en la piedra. Cada vez que me la encuentran dentro de me tiro y le doy besitos. Porque me gusta la piedra. Porque eso es lo que pasa. El pecado, la gente lo ve como algo sabroso, rico, que disfruta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, el pecado tan rico que es, ¿cómo lo vamos a dejar? O sea, es algo que le causa placer, gusto. Uy, esto es ser pecado, pero tan rico que está. ¿Sí lo ven así o no? Sí, esa es la versión romántica. Entonces, la gente no lo ve como algo malo, pero que disfruta. Yo he escuchado un dicho que dicen los mundanos, pórtese mal. Uno normalmente se despedía y le decía a la persona, pórtese bien. Ahora no, pórtese mal. Así son las despedidas de los muchachos hoy en día, pórtese mal. Porque es algo como visto, es algo como muy gracioso además. El pecado es algo como gracioso, como que algo normal. Yo una vez pasé en un camión y de repente vi un bar que decía, Bar El Pecado. Ah, qué chistoso. Y la gente le llama porque es Bar El Pecado. O sea, sí ven que sí lo ven como algo como chistoso, como algo como pecar es algo normal, algo malo, pero que me gusta y que además no voy a dejar de hacer. Pero además, como Dios es bueno y me perdona todo, pues puedo pecar todo lo que quiera porque al fin y al cabo Dios perdona todo porque soy su hijo. ¿Sí piensa así el mundo, verdad? Claro, así lo piensa. Entonces, y otros además, hablando del pecado, creen que el pecado es algo cultural, que depende de lo que le hayan enseñado, que es bueno o que es malo. Entonces, no, pero ¿cuál es el problema de tener varias viejas? Si allá en Abu Dhabi, ¿cómo se llama? En Arabia, tienen de a 10 y allá no es malo. Sí, sí. Sí, pero solamente que Dios le hizo a Adán solo a Eva. Si hubiera querido que tuviera varias, le hubiera hecho a Eva, Rebeca, Juana. Pero no le hizo varias. Ni a la mujer le hizo varios, Adán, Carlos, Juan. No. Si Dios hubiera querido eso, pues le hubiera hecho varias, ¿no? Entonces no es de acuerdo a la cultura. ¿Es de acuerdo a qué? A lo que dice la palabra del Señor. A ver, entonces no es de acuerdo a la cultura, aunque eso es, por ejemplo, ellos quieren hacer eso. Quieren decir de que el hombre y la mujer, hasta eso quieren decir que el hombre y la mujer no existe, sino que el niño decide qué ser. Porque le enseñamos a nuestros niños ser hombre y ser mujer. Ándele que así está la cosa. O sea, hasta la cultura ahorita le dice a la gente,
O sea, uno le tiene que enseñar al niño a hacer pipí de pie. Supuestamente no, o sea, según ellos. O sea, están locos. Pero no es así, ¿no? Lo bueno y lo malo, el pecado está aquí y también el Señor lo ha puesto en nuestro corazón. Sabemos lo que es hacerle daño a otro, claro que sí lo sabemos, amén. Entonces, el problema del pecado es que es una consecuencia o tiene consecuencias para la vida y eso es lo que hay que predicarle a la gente. Que no crean que pecar y hacer lo malo no va a pasar nada. Sí va a pasar, siempre pasa. Siempre trae consecuencias para la vida, no solamente esta, sino para la eterna. Es más, por eso nos vamos a morir. Amén. Entonces, hablando de eso, es que cuando la gente diga que es algo cultural, que es algo normal, lo que hay que decirle a la persona, mira, tú estás pecando, según la ley de Dios. Y esto no solamente te va a tener un problema, un castigo eterno, sino que siempre vas a recibir recompensa en esta tierra a algo, lo vas a pagar. La o el que se porta mal, luego no se puede quejar porque se quedó solo porque no se lo aguantaban en la casa. Pecaba continuamente, no hacía sino molestar, no cumplía su responsabilidad. ¿Qué pasa con esas personas? Pues tanto va el cántaro al agua hasta que se derrama. ¿Sí, es así o no? O yo creo que eso pasa. Sí, pasa, claro que pasa. Porque pues si la persona vive pecando contra el otro, algún día se cansa. Porque como sea, las personas son humanas. Entonces, dice la palabra del Señor en Gálatas 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor. No se engañen. De Dios nadie se puede burlar. Esto es una ley. ¿Qué dice qué? ¿Qué dice? Claro. Todo lo que hacemos, tarde que temprano trae cosecha. El que siembra pecado, cosecha la consecuencia de ese pecado, porque eso fue lo que sembró. Entonces esta es una ley y la gente tiene que entenderlo. Y usted se lo va a expresar de esta forma, que todo lo que uno siembra, un grano de café, le va a salir un café. No le van a salir peras ni manzanas. Lo mismo, el que peca va a recibir retribución por eso y le van a pasar muchas cosas. Dice, no, yo estoy bien. No, sí te va a pasar. Es más, ya puede ser que le esté pasando. Dice Ezequiel 18, versículo 4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Qué dice? El alma que pecare, ¿qué? O sea, que pecar mata. Pecar hace daño. Romanos 6, versículo 23. O sea, es la consecuencia, es la cosecha de pecar. Dice, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es importante saber, la gente piensa que va a pecar y que no va a pasar nada, pero sí pasa. Si solo por comer y beber, comamos y bebamos que mañana moriremos y solo por eso ya no, imagínese el resto de cosas. El resto de cosas que hacemos en contra de Dios, eso tarde que temprano le va a traer consecuencias a la gente. Amén. Entonces, la gente se enoja por esto. Bueno, pero es que Dios es injusto. ¿Por qué si Dios hizo las cosas tan ricas? ¿Por qué entonces ahora se enoja conmigo y me cobra si Él creó eso? ¿te han escuchado eso? Sí. Entonces, ¿por qué primero me da y luego me quita? O luego me prohíbe. ¿No han escuchado eso? Incluso voy a entrar en un tema importante que se me acabó el tiempo y me va a tocar dejarlo para dentro de 8 días. Pero hay gente que cree que Dios creó el pecado. Entonces, ¿la culpa de pecar de quién es? Según ellos, de Dios. O sea, no es mi culpa, es que como Dios creó todo, entonces Dios creó la muerte. Dios creó el pecado. Porque Dios creó todo, sí. Ah, bueno, entonces Dios creó el pecado, creó la maldad, creó la muerte, y fíjese que esas cosas son increadas, Dios no las creó. Fíjese, Dios no creó el pecado ni creó la maldad. ¿Sabe qué creó Dios? En el principio creó Dios ¿qué? ¿Y luego qué creó? La luz. Amén. No creó la oscuridad. Porque la oscuridad es ausencia de luz.
O sea, lo que Dios creó fue la luz. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Aquí está la luz y a la noche es la ausencia de luz. En realidad uno no puede medir la oscuridad. Uno lo que puede medir la intensidad de la luz. Es más, cuando uno va manejando y dicen, hay mucha neblina, iba a amanecer a tal hora, hay un 5% de visibilidad. No dicen que hay un 95% de oscuridad. Por eso la Biblia dice que las tinieblas no prevalecen a la luz, porque no existe la oscuridad. Lo que existe es la luz. Esa sí la podemos medir. Amén. Tampoco la palabra del Señor dice que Dios haya creado la muerte. O sea, fíjese que la Biblia no dice y creó Dios la oscuridad. No, Él dice que Él creó la luz y que llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Amén. Listo. Lo mismo la vida. Dice del hombre que Él sopló sobre el hombre aliento de vida. Pero la muerte es la ausencia de la vida. Amén. ¿Vamos bien? No es una creación, es la consecuencia de la ausencia de algo. ¿Vamos bien? Listo, sigamos. Me estoy saltando un montón de cosas porque no me hubiera tardado aquí. Entonces, todo lo que Dios creó, dice la palabra del Señor, que fue ¿qué? Bueno, todo lo que Dios creó fue. Por lo tanto, lo bueno existe. Porque la palabra del Señor dice que Dios es. La esencia de Dios es que Dios es. Bueno, sin temor. Dios es bueno, no es bueno, les da miedo. Dios es bueno. Por lo tanto, la creación y todo lo que el Señor hizo, la palabra del Señor dice que Dios es bueno. De manera que la maldad no existe, sino lo que existe es la ausencia de Dios. Y la maldad es explícitamente el pecado. El pecado es la ausencia de Dios, es la ausencia de su palabra. Amén. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó al fin y al cabo con nosotros o con los seres humanos? Estaba en el huerto feliz. Estaban en el, ¿cómo se llama ese? En el reality show ese que hacen y que están desnudos, ¿cierto? Y ahí no tenían ropa. ¿Sabe qué dice que no se avergonzaban por no tener ropa? Pero a mí no me sorprende eso, que les diera vergüenza. ¿Sabe qué me sorprende? Que no les daba frío ni calor. En ese lugar, no, que no les dé vergüenza es otra cosa. Pero no lo necesitaban porque no les daba ni frío ni calor. Ni tampoco les daba el sol, ni se quemaban, no. Y ellos andaban así y no tenían conciencia. De manera pues que cuando ellos pecaron contra Dios, lo que pasó con ellos fue que se ausentaron de Dios, se retiraron de Dios y en eso consistió la maldad de ellos. Porque ¿qué dijo Eva? Dijo Eva, ¿o qué le dijo Satanás a Eva? Seréis como Dios. Y a ella le gustó la idea. Entonces, ¿qué dijo ella? Ya no necesito de Dios. Puedo vivir sin Dios. Porque al fin y al cabo voy a saber lo mismo que Él. Entonces ya no lo necesito. Entonces me aparto de Dios. Y en eso consistió la maldad de Eva y Adán. ¿En qué consistió la maldad de Satanás? Satanás estaba en el cielo, en un lugar muy especial. ¿Y qué dijo Satanás? El pecado de Satanás es decir, subiré a lo alto donde está el Señor. ¿Dónde estaba el Señor? En el lugar santísimo. Y en ese lugar haré mi trono al lado de él, ¿cierto? ¿Vamos bien? Y dice que entonces se halló maldad en él y fue lanzado a la tierra, dice la palabra del Señor. Ahora yo les pregunto. Adán y Eva estaban en el huerto, y con esto ya voy cerrando. Adán y Eva estaban en el huerto. Y cuando pecan, lo primero que hicieron fue cubrirse y ponerse en ropa porque comenzaron a ver la vergüenza el uno del otro. Me imagino que comenzaron a sentir frío. Si Dios, en ese lugar donde estaban ellos, era el paraíso, en ese lugar era un lugar donde no podía existir sino lo bueno, lo que Dios había creado. De manera pues que cuando ellos pecaron, ya no podían estar ahí. No porque Dios los expulsara, sino porque ellos ya no cabían. Se habían apartado de Dios, ya no estaban en la cobertura de Dios. Lo mismo le pasó con Satanás. Satanás estando allá, ya no cabía porque era el lugar santo de Dios. Y al él haber pecado, ya no cabía en el cielo. Lo que les quiero llegar a una conclusión es que él mismo se tiró de allá.
porque él, por causa de su pecado, ya no cabía en el cielo. Es como si yo tengo pulmones y de repente me ponen agallas. ¿Qué tengo que hacer? Meterme al agua. O un pez que le cambiáramos las agallas y le pusiéramos pulmones. ¿Qué tendría que hacer? Salirse del agua. El pecado nos quita la naturaleza divina y nos convierte y nos saca y nos lleva a la perdición. La ausencia de Dios. La maldad consiste en eso, en que nosotros abandonamos a Dios. Y con eso sí vamos a llegar a esta conclusión. Todo pecado mata. Mata porque el alcohol daña el hígado, las drogas dañan el cerebro, las neuronas, la ambición y el dinero se pone a trabajar la gente y deja a su familia, la gula nos daña a nosotros todo el organismo, uno le hace daño al prójimo, todo eso nos daña. Pero ¿sabe qué es el daño más grande? Que nos aparta de Dios. La persona que hace estas cosas es apartado de Dios. Y al perder la cobertura de Dios, sale del paraíso. Se cae del lugar santo de Dios. La gente vive acusando a Dios de todo, de todas sus maldades. La gente vive acusando, es que Dios creó el pecado, es que Dios creó la maldad. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la ausencia de Dios. Entonces no es que Dios ande matando gente. No es que Dios ande violando gente, porque le echan la culpa a Dios. ¡Ay, ¿dónde estaba Dios cuando violaron a fulanito de tal o cuando me violaron? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, es que Dios no fue el que hizo eso. La maldad del ser humano, de las personas que estaban apartadas de Dios o que están apartadas de Dios. Y ese es el problema, que la gente piensa que puede hacer la maldad, que pueden pecar y que Dios los está cobijando y que está muy contento con ellos y que no va a pasar nada. No, hermanos. Dios no puede estar con alguien que hace lo malo. Su naturaleza no se lo permite. La cobertura de Dios no está con él o con ella, porque automáticamente él mismo se saca de ese lugar, de los beneficios de él. Amén. Y Dios no es el culpable de todas las desgracias y de toda la maldad que hace el ser humano. ¿Quién se tiró el planeta? Los seres humanos. Y además tenemos una cuestión, que ese libre albedrío que nos dio no solamente nos daña a nosotros, sino que daña al prójimo. Y como está la gente sin Cristo y sin Dios, entonces ahí cada uno a su libre albedrío. Amén. Entonces, lo que dice la palabra del Señor, que lo que quiere de nosotros es lo siguiente, 2 Corintios 5, versículo 18, hablando de este mismo tema. Y todo esto proviene de Dios. ¿Encontraron? ¿Encontraron? 2 Corintios 5, 18. ¿Sí dije segunda? Listo. Y esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? ¿Y nos dio qué? El misterio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que el ser humano está apartado de Dios y como está apartado de Dios peca y hace lo malo y le parece que no es malo, pero que eso le va a traer consecuencias. Y la consecuencia primera que tiene es que Dios se aparta totalmente de él. Y al apartarse de él le vienen todas las desgracias que puedan pasarle porque está a la merced de Satanás y de todas las demás situaciones que él mismo se ocasione. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Reconciliarnos con el Señor. Que el Señor está enojado con las personas y que les va a ir mal no solamente en esta tierra, sino en el tiempo venidero. Y que lo que necesitan es restaurar su relación con el Señor. ¿Voy bien o es mucha información? Listo, amén. Seguimos. Y dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres, ¿qué? Sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué? ¿A quién le recomendó la palabra de la reconciliación? A nosotros. ¿Qué vamos a hacer a la gente? Decirle esto del pecado, la condenación, y que el Señor quiere que cada uno nos reconciliemos con Él, porque así como estamos no nos va a ir bien. Amén. ¿Vamos bien? Amén, listo. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Reconciliados con Dios. Ahí ya llegamos. Pero hay que enseñarle a la persona que Dios está enojado con él. Porque la persona cree que Dios está feliz y que Dios es amor.
y que todos somos hijos de Dios. No, como todos somos hijos de Dios. Eso piensan. Y todos vamos para la salvación. Y si no, nos sacan del purgatorio ya. ¿No? O nos vamos con las 70 vírgenes. Ah, carnalitos. ¿Sí? Entonces, dice Santiago 4, versículo 8. Dice. ¿Encontraron Santiago 4, 8? Dice. ¿Qué dice que hay que hacer? ¿Y qué pasa si nos acercamos a Dios? ¡Ay! Pecadores, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Con esto termino, hermanos. El hijo pródigo se fue de la casa del padre. En la casa del padre había comida, había respeto, herencia, pero él se quiso ir y apartar del padre. Lejos, se quedó sin nada. Eso es lo que pasa con todo ser humano que se aparta del padre, que se aparta del Señor. Se va lejos. ¿Y lejos qué le tocó hacer? Trabajar y comer con los cerdos. Eso dice la palabra. Es que es más, se acercaba a comer con los cerdos y los cerdos lo quitaban. Ni podía comer de lo que comían los cerdos. Y entonces, ¿qué hizo él? Un día recapacitó y dijo, volveré a mi padre, ¿cierto? Y eso es tipo de todo aquel que conoce el evangelio o que se le predica el evangelio y entiende que está lejos de Dios y que hay una casa donde puede ir, la casa del Padre, el Señor. Y que estando con él, dice, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Se está hablando de que ha pecado contra la tierra y ha pecado contra toda la existencia y contra toda la gente, el mundo y contra el Señor. Hazme como uno de tus jornaleros, aunque sea. Y dice que eso lo llevó allá y el padre, ¿qué hizo? Lo recibió, porque ahí es donde está la misericordia del Señor. Cuando alguien quiere y vuelve a los caminos del Señor. Ahora, seguramente él, mientras se fue, por allá estaba él, seguramente, ¿qué hizo con la herencia? La malgastó, dice la Biblia, ¿en qué? En Las Vegas. Seguramente estuvo apostando, comprando lotería. ¿En dónde más estuvo? En Puerto Vallarta. En el Palenque, ¿cierto? Ahora yo le digo, vuelve a la casa del padre. ¿Usted cree que a la casa del padre fue a meter Las Vegas? Y el padre le iba a decir, sí, venga, mijito, con todo eso, y traiga a las muchachas también aquí en la casa. Ah, porque es que eso la gente quiere así. No, hay que dejar eso allá, hay que dejar de pecar y llegar para que la cobertura del Señor. Y dice que para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Y pidámosle al Señor que el Señor hoy, que ha escuchado la palabra del Señor, que el que necesite reconciliarse con el Señor, reconcíliese rápido. Amén. Y si no, usted tiene la palabra de la reconciliación para llevársela a la gente, al mundo, de que necesita reconciliarse con el Señor, porque todo lo que hemos hecho trae consecuencias. Y la paga del pecado es la muerte. Pero bueno, ya de aquí de esta no salimos, pero de la muerte eterna es peor. En los cielos, después de la muerte, vienen cosas más grandes y mejores, o más malas y peores de lo que pueden ocurrir en esta tierra. Amén. Y ese es nuestro enfoque, eso es lo que debemos de nosotros estar enfocados en eso, metidos en eso, pendientes en nuestra vida, de estar siempre en ese camino que nos lleva hacia la salvación, porque la necesitamos. Oremos en esta hora y pedimos la dirección del Señor. Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra, Señor, por tu palabra de la reconciliación, Señor, porque tú quieres llevar una amistad, Señor, una relación de amor con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nosotros nos hemos acercado a ti. Dice tu palabra que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Y nos hemos acercado por medio de tu palabra, creyendo, Señor, que tu muerte en la cruz nos santifica, Padre Celestial, que tu muerte en la cruz nos limpia de los pecados, Padre Celestial. Y queremos que tú nos mantengas limpios, Señor bendito, y que nos ayudes a pensar en la eternidad, en lo que hacemos todos los días, Padre Celestial, en ser fieles a ti cada día, Señor. Obra poderosamente en
nuestras mentes y en nuestras vidas. Límpianos, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti y a apreciar esta relación que tenemos. Que no pase como Adán y Eva, que despreciaron estar en el paraíso, Señor. Ayúdanos a mantenernos en este camino, Señor, a poder permanecer en él, y a los que no están cercanos a ti, Padre Celestial, que se acerquen a ti, Señor bendito, que puedan escuchar tu palabra y recibir, Señor bendito, esta palabra de reconciliación y de volvernos otra vez amigos, Padre Celestial. En tus manos estamos, Señor. Amén, gloria al Señor. La misa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros el campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mesa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden,